Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando con la teología del libro de Ruth. Desde hoy queremos comenzar a mirar un poco lo que es ahora la eclesiología en este libro. Dice eclesiología, iglesia, comunidad, ateguazú, cajal, oye, la hebreo, ha iglesia, oye, griego, ha iglesia castellano, ateguazú guaraní, dice entonces, comunidad quiere decir la iglesia. Entonces, por ahí tenemos que comenzar para entender, queridos amigos, todo lo que significa entonces, ¿verdad? La eclesiología, el estudio, el tratado, el entendimiento, qué es lo que nos quiere enseñar el Señor a través de la eclesiología. Bueno, iniciamos así nuestra reflexión del día de hoy. Vamos a mirar un poco lo que significa esta eclesiología. Hay muchos libros que nos tratan en este sentido, ¿verdad? Y procuramos estudiar, entender, saber lo que significa la eclesiología, cómo nosotros entendemos o qué es lo que nos transmite, qué es lo que nos quiere enseñar el libro de Ruth con respecto a la comunidad, con respecto a la iglesia, con respecto a nuestra sinagoguez. Bueno, aunque los personajes principales que nosotros encontramos en la historia del libro de Ruth son judíos, ¿verdad?, de Belén, de la tribu de Judá, el narrador, sin embargo, tiene en mente a toda la nación de Israel. Es decir, estos personajes en síntesis están representando a la comunidad, están representando a la sinagogues. De ahí que viene la palabra sinagoga, o que dice atiguasuin. Mira coña de Jayquana lleva por no que habila ñañe mondila ña henduir la sinagoga añaimo amba evapea lleva alguno hoy sabe la pau ponando angande eva la sinagoga. La sinagoga quiere decir reunirse, eñe reuní, eñe batú, eñe bo ejanguare le ejanguare y cua jangua, porque siempre la Biblia y la palabra de Dios está en función de la comunidad. Ñanembo ese entero beteape como comunidad, como iglesia. Upeanango hina lleva iglesia, va a decir la iglesia anda ahí la tapia. La iglesia no es la construcción, la iglesia no es la casa, ¿verdad? Sino que la iglesia somos nosotros. Eclesia quiere decir atiguazú, reunión de personas, donde nos escuchamos, donde procuramos entendernos, saber, direccionar nuestra propia vida, nuestro pensamiento, nuestra forma de vivir con criterios, propuestas que entendemos, miramos, reflexionamos,
comunidad haya yaguatata, apteguasuya yaguatata, yaikuajan venían de yaro yeruean. Bueno, entonces, aunque los personajes principales, como decíamos nosotros, de esta historia del libro de Ruth son judíos de Belén, el narrador, sin embargo, tiene en su mente a toda la nación de Israel. Aquí entra Israel. La palabra Israel aparece 5 veces en el libro. 5 veces oye nombrar la palabra Israel. Entonces, el primero que aparece ya es en el capítulo 2, versículo 12. Vamos a ver un poco en el capítulo 2, versículo 12, cuando se presenta a Israel. Y dice de esta manera: que el Señor te pague lo que has hecho, que te recompense con creces el Señor, el Dios de Israel. El Dios de Israel. Entonces, una bendición, ¿verdad?, para esta mujer que se le está diciendo a favor de Israel. La palabra Israel aparece 5 veces entonces. Primero en el capítulo 2, versículo 12, 4 veces en el último capítulo, es decir, en el capítulo 4. En el capítulo 4, 7, en 2 formas consecutivas. Israel se refiere a una entidad nacional y cultural distinta. Es un concepto obviamente también utilizado por la gente extranjera. Cuando Noemí aconseja a sus nueras volver a la casa de sus propias madres, ella les desea que puedan encontrar seguridad en sus respectivas parentelas. Sin embargo, la moabita Ruth expresa su firme determinación de acompañarla a su pueblo. Ruth es aún más enfática cuando proclama en el 1:16 su total identificación con la familia de Noemí. Entonces, ya ese amigo Abe en el capítulo 4, versículo 7 en adelante, en Israel, ahí está, existía antiguamente la costumbre de quitarse la sandalia y dársela al otro para convalidar los convenios de rescate del intercambio. Esta era la manera de testificar en Israel en 2 formas consecutivas. Una tradición, una norma, un estilo, ¿verdad? Por eso el pariente de Boaz adquiérela para ti, y se quitó la sandalia. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. El miércoles, el Papa se reunirá con Alberto II, príncipe de Mónaco, y con su esposa Charlene. Los príncipes de Mónaco ya se reunieron con el Papa en 2016. Entonces Charlene vistió de blanco, siguiendo el protocolo del Vaticano para reinas y princesas. Entonces el Papa le regaló un medallón de San Martín, dándole su capa a un pobre. El octubre pasado, el príncipe Alberto recibió la insignia de Caballero del Collar de la Orden del Santo Sepulcro. Se la otorgó el cardenal Fernando Filoni, gran maestre de la orden, por su apoyo a los cristianos en Tierra Santa. El Vaticano quiere controlar mejor sus inversiones para evitar que su dinero vaya a parar a proyectos que no vayan acorde con la doctrina social de la Iglesia. Por ejemplo, se restringen las prácticas especulativas y se especifica que está prohibido invertir en industria armamentística. Tampoco se podrá invertir en ámbito sanitario que no sea provida. También se desaconseja invertir en sectores como el petróleo, bebidas alcohólicas, energía nuclear o minería. El objetivo es que el dinero de la Santa Sede se gestione de forma ética y generar ingresos que ayuden a sostener la actividad del Papa y de los dicasterios. La Administración del Patrimonio Apostólico será el encargado de supervisar cómo los departamentos del Vaticano administran su dinero y evitar escándalos como el de Londres, donde una inversión especulativa inmobiliaria generó estupor y graves pérdidas a la Santa Sede. Esta nueva política entrará en vigor a partir del 1 de septiembre y tendrá un periodo de prueba de 5 años. Para hacer las termas de Caracal en el siglo III después de Cristo, hubo que expropiar terrenos y echar casas abajo, pero de algunas de ellas se ha podido conservar algo como esto. Se trata de los frescos de la casa de una persona de clase alta. Su posición se deduce por los colores que se usaron, que eran de los más costosos. Los grandes edificios termales en Roma fueron considerados una enorme obra pública cuyo objetivo era facilitar a todos los ciudadanos su uso, sin pagar. Por eso, para construirla, se consideró que había que sacrificar terrenos privados.
Aunque lo más preciado de esta casa, que ahora se puede visitar en las termas de Caracalla, es esta habitación. El propietario la dedicó a los dioses que veneraba. Sería lo equivalente a una capilla privada en la cultura cristiana. En ella hay una singularidad. Se ven juntas a divinidades grecorromanas y divinidades egipcias. Júpiter, Juno y Minerva por una parte, y por otra, Isis, Osiris y Anubis. Hay pocas divinidades representadas a cuerpo entero en dimensiones tan grandes, y sobre todo es raro encontrar dioses de distintas religiones mezclados. Esto es muy particular y lo hace único. Lo excepcional de estas pinturas es que vemos cómo en una misma casa coexisten dos religiones distintas, lo que testimonia la apertura religiosa que había en el mundo romano. No sabemos si el propietario de la casa era romano o egipcio, pero en su casa decidió poner en la misma habitación divinidades distintas. Esto es importante para entender el motivo de las persecuciones a los cristianos. El monoteísmo de los seguidores de Jesús no admitía la coexistencia de su Dios con otras divinidades, lo que les trajo problemas, por ejemplo, cuando rechazaban la divinidad de los emperadores. Roma, poco a poco, va dando a conocer nuevos hallazgos y los pone a disposición de los turistas o peregrinos. Se trata de restos que ayudan a entender mejor cómo era la sociedad de la época y también cómo se produjo el brutal choque con el cristianismo. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas.
Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Te necesito como el sol en mis mañanas, como la lluvia que el grano hace crecer. Sin ti la vida no florece y los días se hacen grises, pero contigo todo vuelve a nacer. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Sin ti la vida no florece y los días se hacen grises, pero contigo todo vuelve a nacer. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Aquí estoy, tómame, un instrumento quiero ser, donde sea que tú quieras, llévame. Aquí estoy, tómame, un instrumento quiero ser, donde sea que tú quieras, llévame. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, y yo en medio del desierto te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe,
pasé. Tú siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este libro de Ruth maravilloso que nos indica ahora y queremos estudiar sobre la eclesiología. Eclesiología es Isepeatiguazú, que es lo que nos enseña el libro de Ruth. Y entonces decíamos que en dos formas consecutivas acabamos de leer en el capítulo 4, versículo 7, en Israel, primera vez como una entidad, aquí como una nación, como un pueblo. Ya en Israel existía antiguamente la costumbre de quitarse la sandalia y dársela al otro para convalidar los convenios de rescate. Esta era la forma. La sandalia, la zapatú, por decir así, y le daba al otro para convalidar los convenios de rescate, intercambio. Esta era la manera de testificar en Israel. Por eso el pariente dijo, adquiérela para ti, y se quitó la sandalia. Ahora, decíamos también que cuando Noemí recién, ¿verdad?, aconseja a sus nueras volver a la casa de sus propias madres, ella les desea que puedan encontrar seguridad en sus respectivas parentelas. La moabita, en el 1:10, aquí Ruth, es la que entonces se identifica con esta identidad, que es la identidad de Israel. Y le dice lo siguiente, y le respondieron, no, dice, volveremos contigo a tu pueblo. No, nosotros volveremos contigo a tu pueblo. Es una forma de decir, ina directamente la palabra Israel, pero es una entidad, acompañarla a su pueblo. Ruth es más enfática en el 16, pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone y me vuelva, porque yo iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Aquí se utiliza simplemente, ¿verdad?, del pueblo como tal, pero ahí se llama la entidad de Israel. Ahora miramos a Boaz, cómo se va a identificar con este Israel. Boaz también reconoce su propia nación Israel como un pueblo distinto. En el capítulo 2:11 alaba a Ruth por dejar a su padre, su madre y su tierra natal para dirigirse a un pueblo hasta ahora desconocido por ella. Le alaba y le dice, ¿verdad? Esto encontramos en el capítulo 2, versículo 11. Dice lo siguiente, Boaz le respondió, me han contado muy bien todo lo que hiciste por tu suegra, es decir, por Noemí, después que murió tu marido, y cómo has dejado a tu padre, a tu madre y tu tierra natal para venir a un pueblo desconocido, para venir a un pueblo. Se utiliza el pueblo, ¿verdad?, pero se está refiriendo a esta identidad, a esta entidad como pueblo, como nación. En este caso sería Israel, como un pueblo distinto. Has dejado, ¿verdad?, del tuyo, a un pueblo desconocido. Y después entonces aquí en medio de este nuevo pueblo Ruth aprenderá la teología israelita del Goel. Entonces es aquí donde va a aprender. Mábala Goelina. Es cuando su suegra le va a decir y le va a instruir. Recuérdate que tú tienes que nosotros, porque Noemí Huereco ahí, su pariente. Y especialmente ella también, porque se acuerdan que después cuando Boaz le presenta al primero que tenía el derecho, le dice, bueno, si adquieres de Noemí su campo, también tienes que adquirir, ahí está la nuera que es Ruth. Porque toda su herencia, porque puede disminuir su patrimonio y dificultades que se presentan allí para él.
Y ante esta situación prefiere, ante los ancianos, dice, quita las sandalias, le dice, te doy todo, eras antes, ¿qué problema vea? Entonces, y entonces, en medio de este pueblo, Ruth va a tener que aprender también en Israel esta nueva teología israelita, que es la del Goel. Con este cambio, Ruth asume una nueva identidad que puede ser interpretada como una intervención divina que siempre está presente como la mano oculta en la conducción de la historia, que ya hemos mirado, ¿verdad? O sea, Dios que interviene de una manera es la mano oculta, ¿verdad? Dios que va acompañando a todos en la historia. A ver, al año de Yaheshua lleva, porque siempre es en el accionar de las personas, es en el accionar de Ruth, es en el accionar de Noemí, es en el accionar de Boaz. Los principales son Ruth y Boaz, ¿verdad? Y habíamos dicho, cuando habíamos estudiado al comienzo, cómo participan y cómo hablan los actores aquí dentro de esta narración, es Boaz, el que más habla, decíamos, ¿verdad? Entonces, el micrófono en la mano. Si todos los personajes del libro reconocen a Israel como entidad cultural y étnica distinta, es evidente que los personajes israelitas también son conscientes de su historia nacional particular. Son conscientes. Ellos son conscientes de esta historia nacional y particular. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Amigos de Ñan de Yara Ñe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñan de Yara Ñe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñan de Yara Ñe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñan de Yara Ñe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades
evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años, ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre Don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá, y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano, Dr. Agustín Rodríguez. Por último, recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936. Resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubecuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero?
Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando hoy en nuestro estudio bíblico sobre la teología, pero sobre todo aquí entramos en la eclesiología, la nación, la entidad, Israel, cómo consideran cada uno de los personajes. Decíamos aquí que si todos los personajes del libro reconocen a Israel como entidad cultural y étnica distinta, es evidente que los personajes israelitas también son conscientes de su historia nacional particular. Entonces quiere decir que ellos son conscientes. Lleva su pueblo, mi Dios, tu Dios, ya también 10. Ahora, los testigos de la escena legal, que son los ancianos, ¿se acuerdan en el capítulo 4? Por la que Boaz gana el derecho del matrimonio con Ruth, reconocen en Raquel y en Lea a las matriarcas del pasado, quienes edificaron la nación de Israel. Son ellas las que edificaron la nación de Israel. Toda la gente que estaba en la puerta de la ciudad y los ancianos respondieron: somos testigos que el Señor haga a esta mujer semejante a Raquel y a Lea, las dos que edificaron la casa de Israel. Hoy, se dan cuenta que aquí ya hay una conciencia de nación. Aquí ya hay una conciencia de la eclesiología. Pero en síntesis las mismas raíces, los mismos principios, los mismos valores, las mismas preocupaciones. Estamos apuntando, ¿verdad?, con esta identidad. Esta identidad que nos marca como nación, en este caso sería la identidad de Israel. Entonces, estos testigos que son testigos de la escena legal que Boaz hace ahí en el capítulo 4, y ahí gana el derecho del matrimonio de Ruth, todas ellas piden, ¿verdad?, quieren que sea ella como una de estas que edificaron de la nación de Israel. La prioridad de Raquel sugiere recordarla como la esposa favorita de Jacob. En cambio, la ausencia de los nombres de las siervas Silpá
y Bilhá subraya la conciencia del papel secundario de estas mujeres en el origen de la familia. En el origen de la familia. Hay que ver. Entonces, Abellar escogina Moscoina lleva Raquel y Lea, ¿verdad? Lía. Entonces, vamos a mirar un poco en el versículo, en el 52. Silpa es sierva de Labán, era una sierva de Labán. Se la dio a su hija Lea cuando se casó con Jacob. Al seguir el ejemplo de su hermana Raquel, Lea dio a Silpa a Jacob como concubina con el fin de tener más hijos por medio de ella. Silpa llegó a ser la madre de Gad y de Asher. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos entonces aquí. Y luego Bilhá, mala Bilhá, criada de Raquel, llegó a ser concubina de Jacob y la madre de Dan y Neftali. Rubén fornicó con ella después también. Bueno, entonces así tenemos estas formas, ¿verdad?, de presentar. Muy interesante todo lo que nos habla y todo lo que nos va diciendo el recordar, ¿verdad?, lo que significa el libro de Ruth, esta teología de Ruth que es muy interesante. Bueno, vamos a seguir hablando un poco. Silpa y Bilhá subraya la conciencia del papel, decíamos, secundario de estas mujeres en el origen de la familia. Las más importantes que aparecen son simplemente a esta mujer semejante a Raquel y a Lía, las dos que edificaron la casa de Israel. Que llegues a ser poderoso en Éfrata y adquieras el nombre en Belén, renombre en Belén. Ahora, la prioridad, ya dijimos, es porque pertenecen directamente a los orígenes de la tribu de Judá, en particular desde la línea judía de Fares, Tamar, quien dio a luz un hijo a Jacob. Sin embargo, aunque el relato del Génesis 38 pone en duda la moralidad de Judá y Tamar, en el libro de Ruth, Tamar se mantiene como modelo para Ruth. Se da aquí como modelo. Es decir, aquí entonces a Tamar se la está considerando más bien en el derecho, casi por decir así, del Goel. Es entonces casi como decir que aquí hay una apertura, mayor apertura, ¿verdad? Imagínense entonces cómo nosotros podemos entender esto de la apertura de Ruth, por una parte, pero comparándola con Tamar, que se mantiene como modelo también para ella. El autor y los personajes de la narración son conscientes de la entidad étnica distinta de Israel y de su historia. Reconocen además la existencia de una identidad espiritual nacional, única. Son el pueblo de Israel, quien Yahvé ha elegido como heredad, por quien Yahvé ejerce un cuidado providencial. Muy bien, volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños.
Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como todos los días que viene a nuestro encuentro. Y hoy leemos desde la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Corinto. Estamos celebrando a este apóstol Santiago. Y nos dice la palabra del Señor desde 2 Corintios capítulo 4 del 7 al 15. Hermanos, llevamos un tesoro en recipientes de barro para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios. Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados. Siempre y a todas partes llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y así continúa la palabra del Señor. Qué lindo, queridos amigos, aquí. Como los apóstoles, quiere decir que fueron capaces de dar la vida hasta el final. Este día que ya celebra hoy, y todo lo que se utiliza en la liturgia es del color rojo, del martirio. Pero los apóstoles porque fueron capaces de dar hasta la última gotita también de su sangre, es decir, el martirio, así como el Maestro, como Jesús, que hasta la última gotita de su sangre en la cruz lleva. Queridos hermanos, sin embargo, la fuerza de Dios es la que a nosotros nos ayuda. Por eso, cuando Él les está escribiendo aquí a los Corintios, justamente les dice eso. ¿Cuál es el poder que nosotros tenemos, este poder extraordinario? Eso no procede de nosotros, sino de Dios. El poder extraordinario para poder entregarnos por los demás, queridos hermanos. Y esta es la vida cristiana. La vida cristiana está llamada a mostrar y a vivir el poder extraordinario que recibimos de Jesús. Peñande yaro meo de cueñandeja peñande yara lleva omo inguiaque peñande ñame peñande punto ume ñandea veilla que cuavo jaguaña me jaguaña la pisacuérame. Y entonces por eso dice, a pesar de que estemos atribulados, pero no estamos por eso abatidos. Estamos perplejos, pero no por eso estamos desesperados. Perseguidos, pero no por eso abandonados. Derribados, pero no por eso aniquilados. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces esta esperanza que hoy, a través de nuestro apóstol Santiago, cada uno de nosotros tiene que tomar, porque es el Señor quien nos da este gran poder para hacer el bien, este gran poder para entregar nuestra vida en donación por el reino de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La virtud teologal de la esperanza. Nos preguntamos cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal, ante los problemas, las dificultades de la vida. Hay quienes caen en el desaliento y piensan que no hay nada que hacer, que todo es inútil. Hay otros, sin embargo, que dicen que nuestra esperanza es ingenuidad, es idealismo. Hay otros que dicen que la esperanza es algo egoísta. ¿Por qué no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación? ¿Es verdad? ¿Dios actúa en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano?
Recordemos que la esperanza es la virtud teologal por la cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello. Vivo confiado en esta esperanza porque creo en Cristo, que es Dios omnipotente y bondadoso y no puede fallar tampoco sus promesas. El libro del Eclesiástico dice de esta manera: sepan que nadie esperó en el Señor y fue confundido. ¿Quién que permaneciera fiel a los mandamientos del Señor habrá sido abandonado por Él? ¿O quién que le hubiera invocado habrá sido despreciado por el Señor? Porque el Señor tiene piedad y misericordia, nos dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son los efectos de la virtud de la esperanza? Pone en nuestros corazones el deseo del cielo, el de la posesión de Dios, deshaciéndonos de todos los bienes terrenales. Hace también eficaces nuestras peticiones, nos da el ánimo y la constancia en la lucha, asegurándonos el triunfo. Nos proyecta al apostolado, pues queremos que sean muchos los que lleguen a la posesión de Dios. Pero tiene también sus obstáculos: la presunción, esperar de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a Él sin poner por nuestra parte los medios necesarios. También el desaliento y la desesperación. Hasta nos vemos tentados y a veces también vencidos en la lucha. Nos desanimamos y pensamos que jamás podremos enmendarnos y comenzamos a desesperarnos en busca de la salvación. La Eucaristía como prenda del mundo venidero. La esperanza de la venida del reino se realiza ya de manera misteriosa y verdadera en la comunión eucarística. La comunión es el comenzar a gustar esa promesa del cielo y alimentarnos con ese deseo de la posesión de la vida eterna. La Eucaristía es una anticipación de la vida eterna aquí en la tierra y es también la seguridad y la certeza de nuestra esperanza. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el aspecto eclesiológico, como nación, como Israel. Pero aquí ciertamente que siempre tenemos complicaciones, ¿verdad? De todo lo que encontramos en la Biblia, de todo lo que nosotros vamos viendo que va sucediendo aquí, cómo se le compara ahora sobre todo a Ruth, ¿verdad? Aquí entra una figura bastante difícil dentro del capítulo 38, ¿verdad? Del Génesis. Es la situación de Tamar. Tamar aquí que a su propio suegro, ¿verdad? Etcétera, pero por una problemática también que no le estaba rescatando. Es la cuestión del levirato y es la cuestión del Goel también, ¿verdad? Y entonces, el pariente más cercano, pero ¿quiénes tendrían que ser? Porque aquí entra el mismo suegro, ¿verdad? De Tamar. Su nuera, entonces, se presenta como una prostituta. Eso es lo que habíamos leído y habíamos entendido anteriormente en otros capítulos. Pero interesante volver a mirar, porque desde aquí entendemos todo este camino que se ofrece, ¿verdad? Judá y Tamar, capítulo 38 del libro del Génesis. Creo que ya recordamos, pero como les dije, mirar un poco, recordar lo que había sucedido. Es una historia un poco complicadita, pero Tamar le hace ejercer de cierta manera un derecho suyo, ya que de pena y reina, entonces vamos a buscar la forma de llegar a concretar ese derecho que yo tengo. Por aquel tiempo Judá se alejó de sus hermanos y entró en amistad con un hombre de Adulam llamado Girá. Allí conoció a la hija de un cananeo llamado Súa, y después de tomarla por esposa, se unió con ella. Ella concibió y dio a luz un hijo, y él lo llamó
Luego concibió otra vez y tuvo otro hijo, al que llamó Onán. Después volvió a tener otro hijo y le puso el nombre de Selah. Cuando ella dio a luz estaba en Quesim. Más tarde Judá casó a su hijo mayor, con una mujer llamada Tamar. Desagradó al Señor y el Señor lo hizo morir. Judá dijo a Onán: únete a la viuda de para cumplir con tus deberes de cuñado y asegurar una descendencia a tu hermano. Pero Onán, que sabía que la descendencia no le pertenecería, cada vez que se unía con ella derramaba el semen en tierra para evitar que su hermano tuviera una descendencia. Su manera de proceder desagradó al Señor, que lo hizo morir también a él. Y Judá dijo a su nuera Tamar: vive como una viuda en la casa de tu padre, hasta que crezca mi hijo Selah, porque temía que éste corriera la misma suerte que sus hermanos. Por eso Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Mucho tiempo después murió la esposa de Judá, la hija de Suá. Una vez concluido el duelo, Judá se dirigió hacia Timná en compañía de su amigo Jirá, el adulamita, porque allí esquilaban sus ovejas. Tamar fue informada de que su suegro se dirigía hacia Timná, donde esquilaba su rebaño. Y como veía que Selah ya era grande y sin embargo no lo había dado como esposo, ahí está, no me lluena, como Goel, que le tenía que rescatar a su cuñada, ¿verdad? Se quitó su ropa de viuda, se cubrió con un velo que para no ser reconocida y se sentó a la entrada de Enaim, sobre el camino de Timná. Como tenía la cara tapada al verla, Judá pensó que era una prostituta y se apartó del camino y fue hacia ella para decirle: deja que me acueste contigo, porque ignoraba que se trataba de su nuera. Ella le respondió: ¿qué me darás por acostarte conmigo? Te enviaré un chivito de mi rebaño, le aseguró él. De acuerdo, continuó ella, con tal que me dejes algo como prenda para que me lo envíes. Él le preguntó: ¿qué debo dejarte? Tu sello con tu cordón y el bastón que llevas en la mano, le respondió. Se los entregó y se acostó con ella y ella concibió. De inmediato ella se retiró, se quitó el velo que la cubría y volvió a ponerse la ropa de viuda. Cuando Judá le envió el chivo por medio de su amigo, el adulamita, para rescatar la prenda que había quedado en manos de la mujer, no pudo encontrarla. Y preguntó a la gente del lugar: ¿dónde está esa prostituta que se sentaba en Enaim, al borde del camino? Ellos le respondieron: allí nunca hubo una prostituta. Él regresó y dijo a Judá: no la pude encontrar. Además, la gente del lugar me aseguró que allí nunca hubo una prostituta. Judá replicó: que se quede con todo, porque de lo contrario nos pondremos en ridículo. Yo cumplí mandándole el cabrito y tú no lo encontraste. Unos 3 meses más tarde notificaron a Judá: tu nuera Tamar se ha prostituido. Y en una de sus andanzas quedó embarazada. Y Judá exclamó: sáquenla afuera y quémenla viva. Pero cuando la iban a sacar, ella mandó decir a su suegro: estas cosas pertenecen al hombre de quien concebí. Averigua quién es el dueño de este sello, este cordón y este bastón. Al reconocerlo, Judá declaró: ella es más justa que yo, porque no le di a mi hijo Selah. Y no volvió a tener relaciones con ella. Bueno, ahí entonces se dan cuenta, es muy interesante. Aquí se está hablando un poco del levirato. Y es lo que justamente nosotros estábamos mirando aquí. Y es justamente entonces como el Goel que lo tiene que rescatar. Y por eso le comparan a Ruth con Tamar. Ya voy de todo un poco, pero para conquistar ese derecho que le pertenece. Y así nos despedimos por el día de hoy. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañi Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.